organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro Primera de Reyes, desde el capítulo 15 en adelante. Ahías, rey de Judá. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abía ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Absalón. Abía cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén, porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Uría el hitita. Durante toda la vida de Abía hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abía y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abía y Jeroboam, y Abía murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. Asá, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que su antepasado habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó las imágenes y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asá se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá, como todo el trono y la plata que había quedado en el tesoro del templo del Señor, la tomó y de su propio palacio, y le encargó a su funcionario que se lo llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Isión, rey de Siria, que está gobernando en Damasco. Y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un trato como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío uno presente de oro y plata. Anula tu trato con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asá
y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran la ciudad de Israel. Así conquistó Lión, Dan, Abel, Bemacá y todo Kinnereth, además de Neftalí. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró de Tirsa. Entonces el rey Asa movilizó a toda Judá sin eximir a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ella el rey Asa fortificó Gebat de Benjamín y también Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, y lo que su poderío y todo lo que hizo, y lo que atañe a la ciudad que edificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con su antepasado en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. En el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Abía, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono tan pronto como comenzó a reinar. Basá mató a toda la familia de Jeroboam, no dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que lo eliminó a todo, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahía el silonista. Esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Lo demás acontecimiento del reinado de Nadab y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel durante los reinados de Asa de Judá y Basá de Israel. Hubo guerra entre ellos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá, hijo de Ahía, ascendió al trono y durante 24 años reinó en Tirsa sobre todo Israel. Basá hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Basá: yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hiciste con la de Jeroboam, hijo de Nebat.
A lo que mueran en la ciudad se lo comerán los perros, y a lo que mueran en el campo se lo comerán las aves del cielo. Los demás acontecimientos del reinado de Basá y lo que hizo y atañe a su obra están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Elá lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia, debido a toda la ofensa que éste había cometido contra el Señor, provocando así su ira. Y aunque destruyó a familias de Jeroboam, llegó a ser semejante a esta por la obra que hizo. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Elá, hijo de Basá, ascendió al trono de Israel y reinó 2 años en Tirsa, pero conspiró contra el Zimri, uno de sus funcionarios, que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsa, emborrachándose en la casa de Arsad, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Zimri y lo hirió de muerte y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá, exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Basá, conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Basá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con su ídolo inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampando contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó en Tirsa 7 años. El mismo día en que las tropas oyeron decir que Zimri había conspirado contra el rey y lo había asesinado, allí mismo en el campamento todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri e incluso lo que atañe a su rebelión están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. La mitad respaldaba
como rey a Tinni, hijo de Ginar, y otra a Omri, pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tinni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa, y a un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 76 kilos de plata, y allí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro. La llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel, provocando con su ídolo inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a la proeza que realizó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acá lo sucedió en el trono. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acá, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acá, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron, como si hubiera sido poco el cometer lo mismo pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo mal para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. En tiempo de Acá, Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segú, su hijo menor, según las palabras que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle acá: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberá agua del arroyo, y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor por la mañana y por la tarde,
los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leña para llevármelo a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Y será nuestra última comida antes de que muramos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensaba hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tiene y tráemelo luego. Haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entromete, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor Dios, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab en Samaria.
había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abía, quien administraba el palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, había tomado a 100 de ellos y lo había escondido en 2 cuevas, 50 en una y 50 en la otra, y le había dado de comer y de beber. Acá instruyó a Abdía recorrer todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y la mula y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acá se fue en una dirección y Abdía en la otra. Abdía iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdía se postró rostro en tierra y preguntó: «Mi señor Elías, ¿de veras es usted?». «Sí, soy yo», le respondió. «Ve a decirle a tu amo que aquí estoy». «¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?», preguntó Abdía, «para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarle y a quien afirmaban que usted no estaba allí, él lo hacía jurar que no lo había encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo acá que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. No le ha contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y le di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. De seguro me va a matar. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a cada uno de nosotros directamente, personalmente, a todo nuestro ser, a nuestra mente, a nuestra conciencia, y nos motiva a despertar la conciencia, abrir la conciencia, abrir nuestra mente al conocimiento, al aprendizaje, a saber quién es Dios, por qué Dios nos ama tanto, cuál es el plan y el propósito que tiene con la vida de cada uno de nosotros, con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con el trabajo que hacemos, con la familia que nosotros lideramos, con el empleo donde nosotros tenemos una función. ¿Cuál es el propósito y el plan que Él está trazando en la vida de nosotros, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que expiremos la última respiración de esta tierra? Dios Padre único y poderoso tiene un plan de salvación continua en nuestra vida, un propósito para una meta, para lograr un objetivo, que solamente aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, solamente después de aceptar a Jesús y seguirle al pie de la cruz
con nuestra propia cruz al hombro hacia el sendero que nos lleva, la luz que nos guía de Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo es que podemos descubrir cuál es el plan que Él tiene trazado cuando no hable en nuestro corazón, cuando venga a nuestra conciencia, cuando aclare nuestras oscuridades, cuando aclare nuestra mente, cuando despierte nuestro ser y Él pueda hablar, Él pueda entrar, Él pueda dejarnos saber qué quiere con nuestra vida, cuál es su propósito en nuestra vida. Y hay que tener una relación personal con Dios Padre, con el Creador del cielo y la tierra, con el que nos mandó a existir cuando nos tejió en el centro, en el vientre de nuestra madre, cuando con sus dedos nos hizo y nos formó y permitió que el espermatozoide y el óvulo, el óvulo formando un ser vivo, que fuimos nosotros resistentes a cualquier situación y nos convertimos en vida con su ayuda, su misión, su plan y su propósito, y nos dio a luz nuestra madre, y guiado por nuestro padre y nuestra madre en la formación humana, vinimos a la luz como un ser humano. Tiene un plan y un propósito de esa creación y solo usted y Él saben cuál es. Solo yo y Él sabremos cuál es, y va a depender de nuestra relación con Él. Elías dejó todo para seguir al Señor, y el Señor lo envió a un monte, a una cueva, vivió una vida salvajemente, pero así fue que cumplió su misión. No sabemos cuál es la mía, cuál es la suya, pero estamos obligados a saberla para poder a tiempo ponernos en paz con Dios. Miren cómo en el libro Primera de Reyes del Antiguo Testamento vieron cómo esos reyes que llegaron descendientes de David hicieron tanto daño al pueblo, a la humanidad, a la familia de ellos mismos, porque Dios se encolerizó y le envió la destrucción. La desobediencia trae maldición, y la falta de cumplir las leyes de Dios trae desgracia en la vida de las personas. Llamemos a Jesucristo para que nos guíe con la fuerza del Espíritu Santo y nos mantenga unidos al Señor, aceptando a Jesús, y de la mano de Jesús es como podemos llegar al Padre, acordándonos siempre de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.